Perfecto. Lo que pasa es que no lo tenía marcado, lo tenía en otro tema. Bueno, estimados suscriptores de Marcasur, hoy tenemos con nosotros el gusto de entrevistar a Guillermo Carey. La presentación creo que no vale la pena porque Guillermo Carey es un referente en la propiedad intelectual de Latinoamérica, conocido por, diría, no todos, pero casi todos, el mundo de la propiedad intelectual latinoamericana. De todas maneras, Guillermo Carey ha tenido para mí un tema interesante que siempre me gustó conversar con él, y es que ha estado muy metido en el tema de la tecnología y la innovación en Chile y en Latinoamérica. Temas que, como ustedes saben, no son muy considerados por muchos colegas. Es un tema que es difícil y no es el tema preferido por los especialistas. Guillermo es un especialista y lo queremos felicitar por todo lo que ha hecho innovación tecnológica en Latinoamérica. Bueno, buenos días, Guillermo. Y mi primer pregunta es preguntarte cómo está hoy la innovación tecnológica en Latinoamérica. Es muy amplia la pregunta, pero hagámosla más corta, si querés, la respuesta. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los que están viendo este programa. Primero, felicitar a Marca Sur porque con su persistencia y con todo el esfuerzo que hacen editorial y publicación, no solo han acercado la propiedad intelectual y la tecnología a todos los practicantes del mundo de la API en Latinoamérica, sino que además se está convirtiendo en un repositorio de conocimiento que es muy importante, no solo para que estamos en esto, sino para los que vienen. Así es que un reconocimiento a Marca Sur, a ti, Juan, por todo lo que hace por la propiedad intelectual en Latinoamérica. Y yendo a tu pregunta, quizás es bien importante en un contexto bastante general, pero yo creo que con las disrupciones y sobre todo de esta última época, ya no estamos viviendo en una época de cambios. Yo creo que nos estamos adentrando en un cambio de época. La combinación y los últimos saltos que se está dando la inteligencia artificial, sobre todo a nivel de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, ChatGPT, nos va a cambiar las preguntas a responder. Antes hablábamos de comoditización, vamos a tener que competir no solo contra los estudios de la región, sino que con empresas que con tecnología están haciendo que muchos de los servicios que hoy día prestamos se comoditicen. Pero ese tema que ya está conocido y enfrentado por todos, creo que se va a quedar corto al lado de lo que va a traer el imperio de los datos y la inteligencia artificial generativa. Yo creo que eso va a cambiar o va a generar cambios bastante paradigmáticos en la forma que trabajamos y que vamos a tener que tener bastante presente. Y tú estás entrando en un tema ya muy concreto, que es la inteligencia artificial y el impacto que va a tener en la profesión. ¿Tú pensás que, bueno, ya lo has dicho, que tenemos que prepararnos para trabajar en el futuro con la inteligencia artificial como colaborador, por ponerlo de alguna manera, de nuestra profesión? Así es. Creo que en esta etapa es muy difícil tener una respuesta muy concreta, porque el escenario está muy fluido. Pero creo que sería un gran avance que todas las firmas empecemos a mirar y a enfocarnos en las preguntas correctas, ¿no? Primero, por ejemplo, creo que uno se agobia con esto y existe siempre la pregunta de
¿vamos a ser first movers o vamos a ser followers? Desde Latinoamérica tenemos la sensación de que no estamos para ser los primeros que dan los pasos, los que desarrollan las primeras soluciones, o sea, el first mover, porque tendemos a incorporar los avances que se hacen afuera. Pero lo que tiene la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, es que su nivel de adopción está siendo tan amplio que sí, es cierto, se van a generar algunas ventajas competitivas en algunos actores, pero la verdad es que la democratización de esa tecnología va a ser mucho más rápido. Entonces va a haber espacio para que algunos de la región se atrevan o nos atrevamos a hacer avances rápidos. En el mundo de inteligencia artificial, lo más importante son los datos. Y los datos en Latinoamérica, de nuestra idiosincrasia, de nuestras empresas, de nuestros practitioners, están principalmente acá. Y eso nos da una oportunidad para el que quiera ser first mover, va a poder serlo. Ahora bien, es interesante eso de que en Latinoamérica puede desarrollarse una tecnología para poder acompasar los adelantos que nos trae la inteligencia artificial. Pero quiero preguntarte, decirte lo siguiente, los despachos deben tecnológicamente estar up to date en todo esto, ¿no? Es decir, eh, la tecnología tiene que ser adoptada por los despachos para poder desarrollar esto, o si no, quedamos, si quedamos en las bibliotecas antiguas, etcétera, creo que no lo vamos a lograr mucho, ¿no? Es cierto. Y yo enfrentaría esto de dos perspectivas. Inteligencia artificial no es lo mismo que tecnologías o que cualquier tecnología. Yo creo que hoy y hace bastante tiempo es fundamental que los despachos tomen una acción decidida a mejorar sus procesos y eficientar sus procesos con tecnología. Eso es un dato y lo hemos discutido muchas veces antes. Pero con inteligencia artificial, y sobre todo la inteligencia artificial generativa, creo que hay que ampliar la pregunta, porque esto nos va a obligar a cambiar la forma en que estamos operando. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, yo creo que tenemos que hacer el enfoque respecto de tres perspectivas. La primera es hacia a los clientes. Vamos a tener un porcentaje importante de los clientes que van a querer que los despachos eficienten sus procesos con herramientas como inteligencia artificial generativa, pero también los clientes nos van a pedir que no utilicemos muchas de estas herramientas por un tema de confidencialidad y privacidad de la información. Cada vez, por ejemplo, que usamos ChatGPT para traducir un documento de patente, esa información va pasando a la nube, que va pasando al World Wide Web, y por lo tanto se vuelve parte del acervo internacional. Entonces, lo primero, y este primer aspecto que hay que mirar, es frente a los clientes, cuál es el relato, cuál es el procedimiento, cuál es la política que vamos a tener como despacho. Y vamos a tener que tener y estar preparados para responder a los clientes qué políticas tenemos para uso de inteligencia artificial generativa, qué herramientas estamos usando para proteger la confidencialidad de su información y qué herramientas estamos utilizando para hacer la tramitación eficiente y efectiva. Entonces, eso es hacia el frontis o hacia el cliente. Hay un segundo aspecto, y perdona si me extiendo un minuto para tratar los tres, No, no, me parece muy que bien. es, que es el netamente tecnológico. Y acá tenemos que tomar decisiones de qué herramientas vamos a usar para aprovechar las ventajas de ChatGPT. Acá es donde se van a generar muchas discusiones si uno es first mover, si uno es follower, pero lo que no está en discusión es que vamos a tener que tomar decisiones bastante estructurales en materia de tecnología. La primera de ellas es
que la información y la data de nuestros despachos tienen que quedar probablemente bajo el control de la oficina. Eso implica que probablemente vamos a tener que generar unos tenants que son como unos usuarios privados en el mundo del cloud, y independiente de que queramos ser seguidores o los primeros en moverse en estas materias, eh, vamos a tener que hacer cierto esfuerzo de etiquetamiento de esa información para que después podamos usar algún elemento de inteligencia artificial generativa para procesarlo. Esto, independiente de la decisión que tomemos, es importante tenerlo presente porque la fortaleza de nuestras prácticas va a estar en la cantidad de data que seamos capaces de procesar y del know-how que tiene cada despacho. Entonces, en esta parte tecnológica también, que va a ser importante mantener la privacidad de la información, es ver cómo conectamos los avances que se están produciendo en el mundo, sobre todo a nivel de nuevos contratos, sofisticación de documentos o fallos que son eminentemente públicos. ¿Cómo hacemos que este mundo de información privada se conecte con el mundo de la información pública sin romper las barreras de la exclusividad? Entonces, la herramienta de inteligencia artificial generativa ya existen y solamente tenemos que generar un mapa de cómo van a eh, mirar o utilizar las bases de datos privadas y las bases de datos públicas para mantener un eje competitivo, pero no quedarse atrás de todos los avances. Eso es la parte tecnológica. O sea, tenemos frente al cliente el elemento interno tecnológico y el tercero es organizacional. Los estudios de TI tienen una ventaja, que muchos de nosotros cobramos nuestros servicios con fees fijos. Entonces no está necesariamente ligado al mundo de los costos o de las horas. Pero hay una parte importante de nuestros servicios que los prestamos por hora. Yo creo que la inteligencia artificial generativa va a permitir niveles de eficiencia en que si el día anterior no sé, para una transacción grande usamos 10 abogados de la oficina que cobran por horas, ese trabajo se va a poder hacer mucho más eficiente. Y en vez de necesitar 10 abogados, podría necesitar 2 o 3 abogados. ¿Qué significa para el mundo de la oficina que están trabajando en un sistema de horas? Es que vamos a tener que repensar cuál es el modelo de facturación o de cálculo de los honorarios que estamos usando con los clientes. Porque si el día de mañana un trabajo que podía hacer con 10 personas lo vas a hacer con 2 o 3, el flujo de honorarios está anclado en base a los costos de producirlo y no necesariamente al valor que se genera. Y esto va a ser muy importante porque yo creo que con la inteligencia artificial generativa vamos a tener que explorar nuevas formas de relacionarnos en base a los cobros con los clientes. Un cliente generalmente está dispuesto a pagar bastante caro por las horas de los seniors, pero que probablemente sigue estando subsidiada porque un senior tiene la estrategia, tiene las cicatrices de guerra, etcétera, y está dispuesto a tolerar que hayan abogados muy juniors cobrando un fee relativamente alto para la experiencia que tienen. Y el cliente accede a eso, a este sistema piramidal, porque finalmente el resultado de esas horas va a ser una cifra razonable. Si tú sacas de la ecuación todos los abogados jóvenes facturando para un proyecto, esa cifra que parecía razonable hoy va a bajar mucho. Y por lo tanto hay que buscar nuevos mecanismos que se anclen más en el valor que en las horas efectivamente utilizadas. Y esto es bien paradigmático porque cuando incorpore esta herramienta que nos va a permitir eficientar nuestros procesos, vamos a tener que hacer un cambio estructural en la forma que funcionamos y en la forma que cobramos. Bien interesante los 3 puntos que has mencionado
El primero con relación al despacho con los clientes y qué inteligencia artificial vamos a ir utilizando que los clientes la acepten, ¿no? Como válida para sus estrategias. El segundo es la tecnología que uno va a aplicar, ¿no? ¿Verdad? Va a utilizar teniendo en cuenta también el tema de la confidencialidad. Y el tercero es que sin duda que cruza toda la organización y estructura de los despachos. Es decir, el punto 1 y el punto 2 decidió el punto 1 y el punto 2, cruza el tercero, ¿no? Entonces, mi pregunta ahora es, esto, toda esta preparación que además va a ser muy dinámica, porque supongo que tú lo preparás y a los 3 años, por lo menos, tenés que adaptarla y volver a ver las cosas, o mucho antes. Va a suponer tener profesionales que conozcan este tema dentro del despacho. ¿Qué opinas? Sí, sí, yo creo que es bien importante no enamorarse tanto de la tecnología, sino que enamorarse más de los procesos. Eh, yo reconozco que pueden haber algunos despachos que quieran ser los primeros en dar estos saltos cuánticos y estos movimientos, generando herramientas nuevas o incluso productos nuevos a los clientes. Y, y es cierto, muchos de los first movers quedan en el camino o gastaron cantidades cuantiosísimas de recursos para tratar de apuntarle a un servicio específico. Y también uno dice, debe ser bastante difícil ganarle a los Westlaw, a los LexisNexis de este mundo que probablemente vienen años desarrollando esta herramienta con muchos mayores recursos que los que podemos tener en la empresa de nuestra región. Pero eso no significa que existan oportunidades porque la tecnología se ha democratizado mucho y la diferenciación está en los datos. Pero el mensaje de tu pregunta principal es que yo creo que sería un error enfrentar este tema solamente como un tema tecnológico, porque las herramientas existen y se van a ir sofisticando cada vez más. Por lo tanto, yo creo que hay que repensar y conversar mucho cómo los estudios vamos a anclarnos en el valor que entregamos y no seguir tratando de utilizar herramientas del siglo XX para contestar las preguntas del siglo XXI. Y ese es el gran desafío, porque yo creo que van a haber herramientas que en no mucho tiempo más vamos a poder eh, comprar a precio razonable, eh, pero lo que no se puede comprar es que cada uno de nosotros, o incluso la generalidad de nosotros, seamos capaces de reformular y repensar nuestra propuesta de valor. Hoy día no solo estamos compitiendo con otros estudios, estamos compitiendo con los grandes resellers de marcas y de patentes en el mundo y estamos compitiendo también con las consultoras grandes, los Big Four, que están mucho más conectados con el mundo tecnológico que nosotros y ofreciendo soluciones mucho más holísticas. Yo no descarto que nosotros vamos a tener, sobre todo desde el mundo de la tecnología, tener que repensar algunos servicios más integrados hacia la consultoría y hacia los desarrollos de planes estratégicos en torno a la innovación y la propiedad intelectual. Eh, los conectores van a ser importantes, los conocimientos de ciertas industrias van a ser importantes. Y yo creo que nuestros estudios, por todo el conocimiento y el acervo tecnológico que tenemos desde el mundo de las patentes, de los expertos en distintas áreas, desde nuestro conocimiento de lo activo intangible, estamos preparados para hacer ciertos avances en esas materias. No es fácil porque esto significa crear categorías muchas veces. Y crear categoría implica no solo reeducarnos a nosotros mismos, sino que reeducar a nuestros clientes para que efectivamente vean valor en nuevas propuestas de servicios que uno les puede entregar.
Bueno, lo que tú me estás diciendo es bien interesante y pones el hincapié una vez más en que la tecnología es importante, pero no es lo más importante, ¿no es verdad? Eh, Sin duda los profesionales de los despachos van a tener que hablar estos temas con mucha facilidad o intentar hablarlos con facilidad, porque si tú no estás integrado, no vas a entender mucho para dónde tenés que moverte, o por lo menos una importante cerebro de los despachos van a tener que estar al día, no al día, pero por lo menos conocer mucho todos estos temas. Así es. Yo creo que va a ser muy importante que, sobre todo en esta etapa, más que buscar respuestas, es ser capaces, y sobre todo los líderes de los despachos de la región, es que seamos capaces de identificar cuáles son las preguntas correctas que vamos a tener que contestar. No hay nada peor que contestar bien una mala pregunta. Entonces, en este minuto, todo lo que se puede hacer, y por eso es tan importante lo que están haciendo ustedes en Marcasú, de identificar cuáles son las preguntas del futuro. Una vez que tengamos claro cuáles son las preguntas a contestar, las respuestas van a ir saliendo mucho más fácil. Y ese es el gran desafío, y yo creo que tenemos los líderes de los estudios que estamos trabajando en nuestra región. Este, Dime, en el tema de estas estrategias, ¿no?, que los despachos van a tener que trabajar, ¿tú recomendás o sugerís alguna forma de ayudar a los abogados latinoamericanos para facilitar todos estos puntos, estos 3 puntos que tú mencionaste muy bien, muy claramente? Yo creo que lo más importante es leer mucho, es ir a seminarios, preguntar, generar estos espacios de conversación. Eh, yo creo que también es importante entender que hoy día, más que mantener una ventaja competitiva, la colaboración es cada día más importante, porque acá no estamos hablando necesariamente de vender los mismos servicios de siempre, sino que de ir generando y creando categorías. Entonces, yo creo que tratar de ser exclusivo en esto o generar una diferenciación demasiado radical de un estudio respecto a otro, eh, no va a ser tan virtuoso como que entre todos generemos una masa crítica para ofrecer una categoría distinta que está en el límite de lo que están ofreciendo las consultoras, en el límite de lo que están ofreciendo otros vendors y otros proveedores de servicios en el mercado, como prestadores tecnológicos. Sí, yo creo que es re importante que en la comunidad nuestra tratemos de identificar cuáles van a ser las propuestas de valor que le vamos a entregar a los clientes desde la perspectiva de nuestros conocimientos. Y lo otro que quizás puede ser interesante para ir avanzando, tú me dices, bueno, ¿qué requerimientos podrían tener los distintos estudios? Yo creo que el factor diferenciador, como dije antes, va a ser la data. Entonces, tratar de ir entendiendo bien qué data tenemos dentro de nuestro estudio, qué data puede otorgar un valor diferenciador. Y cuando uno empiece a detectar esos data lakes, o esas lagunas de datos que son valiosas, tratar de ir etiquetándolas, identificándolas para que el día de mañana los algoritmos que se usen puedan procesarla más fácil. El futuro es datos. Estamos entrando en una época de datacracia. Y en una época de datacracia, mientras mejor construyamos los cimientos de nuestras organizaciones, más fácil va a ser posible después de construir sobre los mismos. Mi tesis es que las herramientas tecnológicas
van a ser menos importantes y más fácil de adoptar que la, estos lagos o estos data lakes o estas lagunas de datos, que es lo que va a generar la diferenciación definitivamente entre unos y otros. Tú mencionaste recién o sugeriste de que los despachos latinoamericanos, por lo menos en Latinoamérica, deberían comenzar a trabajar en esto mancomunados con determinados objetivos para hacer frente a las consultoras y aquellas empresas en el mundo especializadas en la data, etcétera. ¿Es correcto entonces esta afirmación tuya, sugerencia? Sí, y yo no me focalizaría tanto en decir encontremos una herramienta tecnológica común, sino que más bien actualicemos nuestras propuestas de valor. Hoy día, por ejemplo, el mundo de la privacidad de datos es un ejemplo muy bueno de esto. Tenemos a las auditoras y a las consultoras, a las Big Four, tratando de meterse en ese mundo. Están los estudios de práctica general o estudios que se están especializando tecnológicamente en esto. Y después tenemos todo el mundo de los estudios de PI, que también tienen muchos conectores con el mundo de los datos. Hoy día hay una especie de forcejeón entre estos tres tipos de proveedores tratando de capturar el espacio de esta data class. Uno lo hacen por la vía del compliance, otros lo están haciendo por la vía contractual, otros lo están haciendo por la vía de generar políticas de privacidad o conectarlos con los secretos. Y es un espacio tremendamente fluido que va a generar muchas oportunidades para los estudios de PI y que se dedican a los activos intangibles de crecer. Eso mismo que está pasando hoy día con datos, yo creo que hay que aplicarlo en el mundo de los activos intangibles. Hoy día seguimos tratando el mundo de la transferencia de tecnología como un acto de protección y licenciamiento. Y eso, a mi juicio, también está evolucionando. Si seguimos hablando de patente licencia, estamos perdiendo el eje hacia donde van las tendencias internacionales en PI. Hoy día, con el aceleramiento de los ciclos tecnológicos, las patentes cumplen un rol distinto al anterior. Probablemente cuando te conceden la patente, ya la tecnología ha evolucionado a tal punto en que ya deja de estar protegida por la patente. Hoy día, cada vez que hablamos entre nosotros de un acto de transferencia de tecnología, seguimos repitiendo el mantra del licenciamiento. Pero hoy día las licencias están siendo cada vez más irrelevantes porque lo que se están transfiriendo son resultados. Gracias al cloud, gracias a inteligencia artificial, machine learning, los servicios se parecen mucho más, o las transferencias se parecen mucho más a servicios que entregan resultados que un licenciamiento puro y simple. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra profesión? En que el mundo de los intangibles se está migrando hacia un mundo de captura de goodwill más que de patentamiento y licenciamiento. Y ese es el ring que yo creo que todos nosotros debiésemos estar evolucionando y migrando, donde la tecnología va a tener un rol bastante importante porque vamos a poder hacer los conectores entre las industrias y las especializaciones que vamos teniendo. Pero ese ring está siendo atacado por las consultoras, los estudios de práctica general, eh, y es ahí donde tenemos que no quedarnos dormidos en este mundo de la API tradicional y ver cómo avanzamos a ese mundo de la captura de goodwill en torno a los avances tecnológicos. Eh,
entiendo que esa captura del goodwill, que tú la ves muy clara, la verdad que estaba pensando que esto más que un reportaje es una conferencia tuya, porque eh, tu, tu visión de todos estos temas es muy interesante. Y lo tienes además, lo sabes explicar muy bien, que también es importante, porque lo puedes saber, pero no saber explicarlo. Lo explicas muy bien. Eh, creo que el contenido de esto es fantástico, de esta conferencia que tenemos contigo. En el tema de lo que tú decías de los despachos de propiedad intelectual, el goodwill, yo tengo la impresión de que hay personas, profesionales que están muy al día mirando también el futuro, pero hay muchos, Guillermo, que están viendo pasar los temas sin tomar decisiones, están en el confort ganando su dinero y allí se quedan, ¿no? Bueno, no nos preocupemos de esto, ya vendrá, ¿no? ¿Verdad? Lo miran así a veces en una conferencia, pero ahí se quedan. Creo que es necesario que realmente se den cuenta de que es absolutamente necesario que empiecen a conocer, por ejemplo, hacia dónde va hoy el tema de las patentes, el patentamiento, la adquisición del goodwill. Estoy de acuerdo y mira, y estas discusiones incluso las tenemos con mis socios recurrentemente. A veces yo me hiperventilo y digo, esto se acabó, hay que borrón y cuenta nueva, pero en estos momentos, primero yo creo que es siempre importante, como decía antes, estar reconsiderando o reformulando las preguntas correctas. Segundo, a veces la velocidad puede ser importante si quieres ser first mover, pero es un camino arriesgado y es un camino doloroso. Pero hay veces que la dirección es más importante que la velocidad. Yo creo que en este minuto, como está tan fluido y está tan revuelto todo el mundo, si es que no queremos ser completamente disruptivos, que probablemente algunos lo van a hacer, unos pocos con éxito y muchos con fracaso, pero si no queremos estar en ese grupo altamente riesgoso y que todo el mundo dice, mira, ¿sabes qué más? No quiero perder, no, no quiero fracasar y por lo tanto voy a seguir haciendo lo que hacemos, pero quizá hay un camino alternativo, que es decir, bueno, identifiquemos dónde está este nuevo norte y empecemos a apuntar la dirección allá y que el cambio sea incremental. Creo, Juan, que, no sé, el año 2002, me acuerdo que hablamos de este tema y me tocó hacer una presentación de la comoditización de los servicios bancarios y poco menos mi tesis era que ¿para qué seguimos con marcas y si va a llegar Brandstock y compañía y nos va a hacer desaparecer? Claro, si yo me hubiera hecho caso a mí mismo el 2002, hubiera perdido una cantidad de negocio enorme. ¿Ah? Pero eso no significó que hayamos hecho un cambio de timón, lo que nos permitió generar muchas áreas distintas en Kerry asociadas a los activos intangibles y que hoy día hacen que seamos, de un estudio que partimos de cero en esta área, somos más de 100 personas, de las cuales solamente un 20-25% está dedicado a la PI tradicional. Y todo lo que es ciencias de la vida, litigios PI, temas de publicidad, consumo, datos y tecnología que forman parte de esta macro área, A ha ver sido si me fruto entiendo. de... Es decir, tú estás diciendo de que si te hubieras hecho caso en el 2002, si hubieras hecho desaparecer todo lo tradicional, hubieras perdido negocios. Pero tú te felicitas de que de alguna manera abriste otras áreas, otras estrategias con respecto a este tema. Y eso con el tiempo fueron creciendo y dejando el otro atrás. Si no lo hubieras hecho así,
no tendrías nada hoy. Exacto. Y más que dejar lo otro atrás, lo otro siempre ha sido muy importante. Lo que pasa es que nos propusimos una visión estratégica de no ser demasiado disruptivo, pero sí avanzar con decisión hacia áreas relacionadas que era importante ganarle el quien vive a los estudios de práctica general en ese entonces. Hoy día yo creo que estamos en un momento parecido en que tenemos que clavar, ojalá como practicantes de PI, las banderas de estudios ligados a lo activo intangible en estas nuevas realidades que van a ser generadas por inteligencia artificial, etc. No, yo comento de que has mencionado que el ser exclusivamente disruptivo es riesgoso, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Hay algunos que triunfan, pero hay muchísimos que fracasan siendo exclusivamente disruptivos. Sí, yo creo que hay de todo. Hay firmas que le ha ido muy bien, incluso en el mundo de la API, que han sido disruptivos, han inventado cosas nuevas, y, y a los que resisten la presión y los que mantienen el timón, y a veces les puede ir muy bien. Y esto pasa en todas las áreas. ¿Tú piensas que, Pero que ser disruptivo, ser un poco disruptivo, pero no exclusivamente disruptivo, sería lo más apropiado? no, yo no quiero proponer fórmulas, porque creo que hay gente que está partiendo, y yo en mi época, como partí el área de cero, tenía que ser disruptivo, porque si no ofrecía algo distinto, habían estudios iguales o mucho mejores que nosotros. Nosotros teníamos que ofrecer algo distinto. A mí me gusta la disrupción, eh, y yo creo que funciona. Hoy día, el tema que hoy día es ser disruptivo es un poco distinto, porque si es que yo quiero ser disruptivo, por ejemplo, en inteligencia artificial generativa, tendría que ir a ganar a LexisNexis o a ChatGPT en sus territorios. Todos van a decir, oye, o sea, tú sabes más que los socios principales de los estudios más importantes del mundo, te van a mirar raro. Hoy día la disrupción es tremendamente, te asusta mucho. Mi tesis es que la disrupción va por los datos y por los procesos más que por la tecnología, porque se ha democratizado. Pero el que le gusta la disrupción, yo realmente lo animo a hacerlo. Lo que pasa es que hacer disrupción en estudios más grandes o más tradicionales es difícil. Entonces, si hay gente que no quiere hacer disrupción desde sus organizaciones porque es demasiado violento, también se puede hacer en forma gradual, donde la dirección es más importante que la velocidad. Yo creo que los dos caminos son válidos, pero el mensaje que me gustaría pasar, Juan, a todos los que nos escuchan, es que lo peor que puede pasar es no hacer nada. Si tú tienes dos opciones, romperla y ser disruptivo, first mover, o ser un follower, pero para ser follower también tienes que romper con los procedimientos que has venido haciendo mucho tiempo. Y por eso este tema no es tecnológico, este es un tema organizacional. Y la tecnología es solamente una herramienta que te permite lograr el fin, que es reorganizar tu propuesta de valor. Es decir, cuando tú dijiste recién lo del follower, está bien, me hace acordar, desde un punto de vista filosófico de Nietzsche, es decir, puede ser un muy buen follower, entonces sí, pero no un follower del montón, ¿no verdad? Si sos un Exacto. follower, sé lo bueno, pero no quedes en el medio, ¿no? Mira, el término first mover y follower yo creo que se aplica principalmente para las soluciones tecnológicas, pero para las capturas de propuestas de valor, yo creo que siempre todos debiéramos tratar de ser distintos, de ser first mover. ¿Eh? Pero en la parte tecnológica es muy difícil ser first mover si es que no tiene los recursos de un Google, de un Microsoft
o un LexisNexis. Bien, te quiero agradecer, vuelvo a decir, esta conferencia, porque ha sido, pienso, muy interesante para todos los suscriptores que la van a escuchar, porque has hablado de temas que realmente son los que vienen acá, ¿no? Ya están presentes, digamos, no que vengan, ya están presentes, porque no estamos hablando del futuro, estamos hablando de lo que sucede hoy mismo, ¿no? ¿Verdad? Y a los suscriptores les digo, hagan lo que está diciendo, sugiere Guillermo, lean, participen de conferencias, de eventos en los cuales se discute todo esto y empiecen a mirar la data. Eso es hoy un tema que es muy importante para los estudios de propiedad intelectual. ¿Quieres dejarle un mensaje a los suscriptores? Mira, básicamente, no nos congelemos. Estamos todos en la misma. Estamos todos tratando de entender el futuro. Y yo creo que no hay que sobrereaccionar, pero tampoco asumir una posición pasiva. Y generemos espacios de conversación, de más colaboración. Probablemente el futuro se va a ver más como un cambio de categoría de producto. Es como cuando tú vas a un banco y tienes hay una forma con tres cajitas que, que marcar. Muchas veces los clientes solamente tienen esas tres cajitas, pero para cambiar la propuesta de valor, quizás hay que agregar una cuarta cajita. Y eso solamente la vamos a poder hacer generando estos consensos para crear nuevas categorías. Y eso se logra a través de conectándonos más, aprovechando los espacios para cooperar entre todos los estudios que están en lo mismo. Quizá el término más correcto es competition. Cooperemos, pero también compitamos. Pero hoy día los competidores son mucho más, van mucho más allá que nosotros mismos, sino que hay muchos actores que están entrando en esto. Es importante que como aquellos que queremos mucho la propiedad intelectual y además que somos amigos entre nosotros, generemos estos espacios de conversación, de intercambiar cicatrices, conocimientos, para que después empecemos a ver cómo vamos a operar en un mundo que es mucho más fluido y cambiante. Te agradecemos, Guillermo. No quiero agregarle una letra a lo que tú has concluido. Guillermo ha sido muy claro en este tema. Gracias, muchas gracias, Guillermo, por estar participando todo esto con nosotros. No, Demuestra que no eres egoísta, ¿no, verdad? Y que quieres que todos podamos en el presente y en un futuro muy cercano salir adelante. No abrumarnos, sino buscar soluciones y estrategias. muchas gracias, Juan, a ti. Una vez más, gracias por todo lo que haces por nuestra profesión en la región. No solo tú, sino que también Marcasur. Y bueno, un saludo a todos los que están viendo esto. Ojalá nos veamos, no sé si en ASIPI o en alguna de las próximas reuniones. Y les deseo a todos mucho éxito y en todos sus emprendimientos. Muchas gracias. Suerte para ti.